Buenas tardes, amigas y amigas que me escuchan en estos momentos, que otra vez de manera improvisada estoy frente a ustedes. Me decía un profesor de primaria que no existían personas, que no existía mala educación, sino que existían personas mal educadas y personas bien educadas. Es decir, buena y mala educación. La gente entiende que un mal educado es una persona que no tiene buenos hábitos ciudadanos, buenas costumbres, que se expresa mal, que tal vez no sabe leer bien, no sabe escribir bien, correctamente, con sus acentuaciones, con sus puntos y comas, y etcétera. Piensa que un mal educado es esa clase de persona. Y por eso al campesino nuestro, al campesino dominicano, la gente que va del campo a la ciudad, se le entiende como bruto, como mal educado y etcétera. Sin embargo, la mala educación va más allá de simplemente saber leer y escribir, es decir, estar alfabetizado. La buena o mala educación comprende los hábitos de vida, las conceptualizaciones y hasta el trato que usted le da a los demás, esposa, esposo, hijos e hijas, pareja, vecinos, en general a la humanidad. La mala educación no solamente corresponde a personas que no tienen niveles académicos altos, que no tienen doctorados, maestrías, etcétera. Porque en estos tiempos modernos debemos apartar los diferentes tipos de maleducados que existen en el mundo. Y vamos a decir que la mala educación puede corresponder a estar mal informado. Mal informado. Por tanto, si usted no está bien informado sobre un tópico en específico, usted está mal educado respecto a este tópico y puede dar opiniones que no se correspondan con la realidad. En el tema de la geopolítica, existen en nuestro medio, y me enfoco más en República Dominicana y el resto de Latinoamérica, muchas personas muy mal educadas y muy mal informadas y muy mal formadas. Y estos mal formados, mal educados, mal informados, se encuentran en esta clase de personas que tienen acceso a los medios de comunicación, que han ido a las universidades, que pertenecen a partidos políticos, que pertenecen a iglesias, que hacen vida en esta red social. Y este asunto de la mala educación, una mala educación que está inducida por la media, por los medios de comunicación, que obedecen a intereses oscuros, que mueven de aquí para allá los hilos de la política y de la opinión pública y hacen que un candidato o candidata que sea deleznable, que sea lo peor, parezca un santo, un inmaculado, un Mesías Salvador. Fíjense, en estos últimos 2 días, la humanidad completa está en un momento de suma agitación. Una agitación provocada por la conducta, las decisiones de los gobernantes del mundo, de los poderosos. Y a veces yo pienso que es que esta gente juega con nuestras emociones. Y me refiero con las emociones de nosotros, los que tenemos acceso a los medios de comunicación masiva, los que leemos la prensa, los que estamos supuestamente informados, los que estamos atentos a lo que pasa. Juegan de una manera maliciosa con nuestras emociones y nos llevan hasta a enemistarnos y a faltarnos de respeto en las redes, defendiendo uno u otro lado de los ejes o de los polos en que la política mundial se balancea. Hace 2 días, desde ayer, menos de 48 horas, que el presidente de Estados Unidos
abandonó el tratado de no proliferación o el pacto nuclear con el gobierno iraní. Un pacto que firmaron hace 2 años, poco más o menos, el gobierno iraní y otras 5 naciones. Se llamó el Acuerdo Los 5+1. Donald Trump, de manera unilateral, decide abandonar este pacto nuclear mientras la Unión Europea y los otros firmantes, incluyendo Irán, decidieron mantenerse en el pacto nuclear. Y las argumentaciones, si usted tiene acceso a la prensa norteamericana en inglés y a las expresiones de los políticos, de aquí los analistas políticos, todos hablan de que Donald Trump dio una metida de pata y ha utilizado argumentos falsos para apartarse del pacto nuclear iraní. Pero miren esta cosa. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Ustedes creen que Donald Trump está actuando por patriotismo y porque ama al pueblo norteamericano y el orgullo de la nación norteamericana? Mentiras de él y de todo el que lo crea. Solamente examinen ustedes cómo se han disparado en la bolsa de valores las acciones de las fábricas de armas, de la industria armamentística. Han ganado millones, miles de millones en menos de 48 días. Porque la industria de la guerra es una industria pingüe que rinde beneficios precisamente a las naciones más poderosas de la tierra. Conviene que haya guerra. Y algo que me llamó mucho la atención es, fíjense en este asunto. Ustedes saben que Rusia es un aliado militar y político de Irán, ¿verdad que sí? Y el enemigo número 1 de Irán y viceversa es Israel. De hecho, hay una escalada ahora mismo que se están lanzando cohetes y misiles de Israel para así a las bases supuestamente iraníes, y desde esas bases están atacando a Israel, los altos del Golán. Hay un conflicto ahí. Pero si ustedes ven lo que sucedió ayer, día 9 de mayo, que se celebraba el Día de Europa o el Día de la Victoria en Rusia, la victoria sobre las tropas nazis. Un evento que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial, por lo menos en esta parte de Occidente, porque en Japón siguió, que el Oriente siguió, porque Japón siguió en guerra, aún Alemania se rindió. Cuando las tropas rusas soviéticas entraron a Berlín y en su camino fueron liberando de los campos de exterminio nazi, los campos de concentración, a miles de judíos, polacos, serbios, gitanos y otras minorías que estaban en esos campos de exterminio nazis. Por esa razón, en más de 80 países del mundo ayer se celebró un desfile en recordación a ese día. Pero ¿sabes qué me sorprendió a mí? Que precisamente ayer estaba Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, al lado de Vladimir Putin, desfilando en Moscú con una foto de un combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes como que este asunto como que no hace sentido. Que estos camajanes, Putin, Bush, Netanyahu y toda esa gente, lo que está es jugando el juego de la muerte con los infelices yemeníes, iraníes, sirios, palestinos y otros grupos, y con nosotros el macabro juego psicológico de enfrentarnos. Estos camajanes, lo único que les interesa es vender armas, porque tanto Rusia, Israel, Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia y otros más son fabricantes de armas. Y si no hay guerra, no hay venta de armas. Y si no hay venta de armas, hay miles de obreros que son despedidos en esos países donde la industria armamentista es una segunda o tercera parte del Producto Interno Bruto. Entonces,
Veamos este asunto desde el punto de vista objetivo. Porque hay mucha gente que por asuntos meramente ideológicos, por simpatías políticas, ve, por ejemplo, que los rusos son los santos, los judíos son los perversos, los iraníes son los santos, los gringos son los perversos, o los gringos son los santos, los rusos los perversos, y los judíos son los santos y los iraníes los perversos. Y sin atender a la objetividad, al sentido común, se decantan en opiniones y en posturas y en ataques, no sabiendo que estos camajanes que dirigen el mundo, apoyados por la banca, por la mafia financiera internacional, les gusta que haya guerras, que haya conflictos, porque así sus bolsillos se llenan. Esas ciudades que están en ruinas, en Irak, en Afganistán, en Siria, en la Franja de Gaza, van a ser reconstruidas. ¿Y usted qué va a pasar con eso? Que las constructoras del mundo, francesas, rusas, alemanes, británicas, estadounidenses, españolas, italianas, esas grandes constructoras van a ir a llenarse los bolsillos reconstruyendo ese país, a esos países que pagarán su reconstrucción encima de la sangre que han derramado con sus recursos naturales. Es un juego macabro, es el juego de la muerte. Estos individuos juegan con nuestra mente. Y por eso yo digo, como cantó Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Ustedes se han preguntado esto. Que usted ve la guerra verbal entre Estados Unidos, por un lado, Francia, Inglaterra, y por otro lado, Rusia y China y Japón, y etcétera. Pero tienen allá en las alturas, flotando alrededor de la Tierra, una estación espacial internacional, donde están toditos besuqueándose, vamos a decir literalmente, compartiendo, donde astronautas chinos, japoneses, rusos, ingleses, estadounidenses, se van y están allá supuestamente haciendo estudios de la atmósfera, de la vida microbiana, y etcétera, etcétera. Pero ustedes saben qué más, señores. Ustedes saben qué más. Ustedes saben quién es que transporta a todos los astronautas a esta estación espacial internacional. Se van en naves rusas, señores. Son los rusos que transportan a los astronautas estadounidenses, ingleses, japoneses, británicos, franceses, italianos, de donde sea. Son los rusos que lo hacen. Como que no me hace sentido esta enemistad y esta guerra. Y todos estos tontos, todos hemos sido tontos que hemos caído en ese juego. En este juego macabro de estos camajanes. ¿Cómo le hace sentido? ¿A usted le hace sentido que si Irán y Rusia son aliados políticos y militares, cómo es posible que el enemigo cómo es posible que el enemigo número uno de Irán, el beligerante número uno, el tipo que ha influido para que Donald Trump dé la metida de pata que acaba de dar, supuestamente metida de pata, que no es más que una jugada macabra para vender armas. Óigame bien esto. ¿Cómo a ustedes le hace sentido que Benjamín Netanyahu esté al lado de Putin desfilando por el día de la victoria sobre los nazis? ¿Verdad? Como que no hace sentido este asunto. Ahora bien, bajo la supuesta amenaza iraní, todos esos países ricos en petróleo que están ahí en el Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes, Qatar, Dubái, Saudi Arabia, todos esos países que usted pisa y brota petróleo, van a invertir miles de millones de dólares
en armas para defenderse contra Irán, como hicieron los rusos, que los venezolanos compraron en la época de Chávez miles de millones de dólares en armas para defenderse de la agresión del imperio. Armas que tenían que no saben qué hacer con ellas. Ahí la tiene toda Venezuela. Que si hubiese invertido ese dinero en lugar de armas, en agricultura, en desarrollo humano, en hospitales, escuelas, en formación de técnicos, Venezuela tal vez no estuviera pasando la situación de escasez que está pasando. Pero no. Ese belicismo que están sembrando estos camajanes, estos líderes mundiales en la mente de los estúpidos, es lo que tiene al mundo entero en este nerviosismo, en este colapso. Los que son más o menos de mi edad y mayores, ustedes ni aún en los momentos más terribles de la Guerra Fría, cuando estaba la Unión Soviética en sus buenas, ¿ustedes vieron alguna vez a rusos y norteamericanos enfrentarse ellos en el campo de batalla? Nunca os sucedió. O si sucedió de manera subrepticia. Ellos cogían a dos países, en un país, a dos bandos de pendejos y los armaban y los echaban a pelear para venderle armas a uno y a otro. Y ese juego macabro continúa hoy. Ese juego macabro continúa hoy. Porque Israel, los házaros, además de fabricar ellos armas, su banca, que es la que gobierna el mundo, tiene sus millones invertidos en la industria armamentista. Y saben, los házaros que gobiernan Israel, que tienen gran influencia también en Rusia, que si no hay guerra, no hay venta de armas. Así que usted, porque usted sea un derechista o fundamentalista de derecha o un izquierdista que está estancado en el lenguaje de la Guerra Fría, todavía el lenguaje de trinchera, no se ponga de buen pendejo, ya la expresión, de buen bobo, a estar creyéndose que uno es mejor que el otro. Son todos unos desalmados, unos inhumanos, unos reptiles que solo les importa beneficiarse, llenar sus bolsillos a costa de la sangre y el sufrimiento de la humanidad. Eso es la canija, la maldita geopolítica que hoy nos gobierna. Buenas tardes y hasta la próxima.